convocado los sindicatos una huelga del sector de los trabajadores y trabajadoras de la administración pública. En esa película de Novecento convocaron una huelga en 1920 y los trabajadores no sabían muy bien qué quería decir aquello de huelga. Estaban trabajando toda la vida en el campo con un señorito de aquellos tiempos, tirano, y no sabían nada más que trabajar y trabajar y trabajar y mal vivir y mal comer. Y entonces alguien convocó una cosa que se llamaba huelga. Y no sabían seguro qué era, pero hicieron la huelga y se pararon. Y hay una escena que ilustra lo que creo que tenemos que pensar para algunos, al menos en el futuro. Y es un poco el capataz de los trabajadores, el que hacía de cabeza de los trabajadores, de los jornaleros, de los contadinis. Se sienta en la huelga, el día de la huelga, debajo de un árbol, que es un olmo alto y fuerte, y se sienta a la sombra, y al señorito se le ve en una escena segando el trigo o la cebada, con una silla que le llevaba un criado detrás, y daba un corte con la hoz, se levantaba de la silla, le ponía de nuevo la silla al criado, se volvía a sentar el señorito, daba otro corte de hoz, y así iba segando la mies. Y el obrero reflexionaba y decía, ¿será esto el socialismo? Yo sentado aquí a la sombra del árbol y el señorito trabajando y segando la mies. Era una buena reflexión, evidentemente no se ajusta a los tiempos actuales y puede parecer antigua, ¿no? Pero hoy es tiempo de hacer reflexiones. Y la primera reflexión es que hay un ataque serio a la democracia. Todavía lo tenemos invisible, creo que no está todavía asumido por la opinión pública. Pero algunos datos. La Standard & Poor's, hoy ya lo intento pronunciar bien, terminaremos aprendiendo inglés antes que el valenciano, que ya lo entiendo perfectamente, que es una empresa de calificación de riesgos, es la que decide qué países tienen riesgo para que inviertan o no en las deudas de los estados los mercados. Esa palabra que algún día le tenemos que poner nombres y apellidos. Y Standards & Poor's quiere decir en castellano normales y pobres. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a los normales se les puede dar dinero porque lo van a recuperar y a los pobres no hay que darles dinero porque lo pueden perder. Por tanto, cuando estas agencias califican a los estados, dicen cuidado con este estado que no te puede devolver el dinero y puede ir a la bancarrota, y por tanto son los que aconsejan a los especuladores, a los que ganan dinero vendiendo y comprando y alquilando dinero, le aconsejan dónde tienen que hacer la inversión ideal. Pero estas empresas de calificación también tienen propietarios, tienen nombres y apellidos, y esta concretamente que ha calificado a Grecia y ha calificado a España es de capital norteamericano. Por tanto, son los norteamericanos los que califican a nivel internacional quién y cómo puede invertir en Grecia, en España, en Portugal, en Irlanda, donde sea. Y una pregunta, ¿dónde estaban estas agencias de calificación cuando las subprime, cuando las hipotecas basura? ¿Por qué no avisaron? ¿Dónde estaban cuando la quiebra de Enron? ¿Por qué no avisaron? ¿Dónde estaban cuando la estafa de WorldCom? ¿Dónde estaban cuando la crisis de .com? No avisaron de estas crisis que han arrastrado a bancos y ha habido que poner los recursos desde los estados. Sin embargo, se advierten ahora cuando a los estados hay que salvarles de los recursos de en qué estado pueden invertir. Han planteado un ataque contra Grecia. Como a Grecia la han calificado de manera muy negativa, el crédito que le podían dar para pagar la deuda del gobierno griego tenía que ser más caro en función de la baja calificación que daba la empresa. Y eso significa intereses que tiene que pagar el pueblo griego a los especuladores, a los que negocian con el dinero. Y han hundido a Grecia. Finalmente han salido los gobiernos de la Unión Europea a ponerle dinero a Grecia al 5% y los griegos agradecidos. Pero lo que no cuentan es que el Banco Central Europeo da dinero al 1% a los bancos, que no a los estados porque lo tiene prohibido por su propia normativa, y los estados especulan con la deuda de Grecia cuando le dan dinero al 5%. Porque además le han exigido a Grecia que haga lo que se conoce como el ajuste duro, es decir, que quite derechos y bienestar social al conjunto de trabajadores y trabajadoras
del pueblo griego. Esa es la exigencia a cambio de darle dinero al 5%. Esto es la especulación internacional más impresionante. Y ahora vienen a por nosotros. Y en nuestro país, en España, no somos la cuna de la democracia, como es Grecia. Han atacado al corazón de la democracia, de donde surge hace 2500 años la democracia en el mundo. Y ahora vienen a por otras democracias. Y esto es lo fundamental de lo que está pasando. Y esto es lo que estamos intentando teorizar y trasladar. ¿Cuál es la España de hoy? Si hacemos una foto de esta España vista desde fuera, de nuestro país, España la significamos con 3 frases: crisis, paro y corrupción. Este es el mensaje que da este país fuera de nuestra España. 4.600.000 personas paradas, 1.300.000 familias en las que no trabaja ningún miembro de la unidad familiar, 1 millón de personas que no recibe ningún tipo de ayuda familiar. ¿Y cómo no hay un estallido social en España? Nos preguntamos todo el mundo, si la situación es esa. ¿Por qué no ha estallado este país? Pues no ha estallado por la economía sumergida que decía antes Robert, que tenéis aquí como en otras partes de España. Porque la gente tiene la manía de tener que comer todos los días. Y cuando no tiene trabajo estable se apaña la vida. Y los que están con los 426 euros del subsidio último que da el gobierno, como con eso no se puede sobrevivir, la gente se va a la economía sumergida. Y por eso tenéis tanta economía sumergida. Porque la gente tiene que sobrevivir. Y a partir de ahí, la pregunta que nos hacemos es ¿cuáles son las medidas que los mercados, que el Fondo Monetario Internacional, que los poderosos, que el poder financiero, que la dictadura del poder financiero nos impone a nuestro país? La respuesta la tenemos en el presidente del gobierno. Ha venido José Luis Rodríguez Zapatero al Parlamento hace 2 semanas y nos ha dicho a los ciudadanos que había que hacer el ajuste duro, que teníamos que sacrificarnos porque luego vamos a ser más felices y que es una oportunidad tener la crisis para salir luego con más felicidad dentro de 20 años. Y ha venido diciendo que tenía que adoptar medidas porque tenía que contentar a los mercados, es decir, al poder financiero internacional. Venía como una especie de vasallo del poder a decirnos tenemos que sufrir porque aquellos tienen que estar contentos. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que a las democracias se las ha puesto este sistema que tenemos de desarrollo de rodillas ante el poder financiero internacional, ante el poder del dinero. ¿Y esto qué quiere decir? Pues quiere decir que el pueblo soberano, los que decidimos tener nuestras democracias, los que decidimos tener nuestros gobiernos, los estados, por vez primera en la historia de nuestro país, se ponen de rodillas ante los poderosos, ante los que han creado la crisis financiera internacional y están generando millones de dramas humanos con el paro en el mundo y en España. Ese es el mensaje que nos trajo Rodríguez Zapatero. Y nos dijo varias cosas. Nos dijo que hay que recortarle el salario a los trabajadores y trabajadoras del sector público, de la administración pública del Estado. Nos dijo que hay que congelar las pensiones de los mayores. Nos dijo que la ley de dependencia, que hay que quitarle el carácter de retroactividad, es decir, que la gente que ha hecho su solicitud y aún no le han concedido, pero le van a conceder la ley de dependencia, el tiempo desde que la solicitó ya no lo va a cobrar. Y en comunidades como esta, donde no se está aplicando la ley de dependencia, el daño es mucho más fuerte con esta medida que adopta el gobierno. Nos dijo que nos van a quitar 2 pañales. Cuando paráis un hijo, las mujeres ya nos van a dar 2.500 euros para 2 pañales del niño o de la niña. Pero nosotros no queríamos 2.500 euros para 2 pañales. Hemos estado siempre en contra de esa medida y lo decimos con sinceridad. Porque nosotros lo que decíamos es que lo que tiene que haber para que haya conciliación de la vida laboral y familiar es escuelas infantiles para que las madres y los padres puedan llevar a sus niños a las escuelas infantiles y puedan ir a trabajar.